Bienvenidos a Héroes de la Caridad. Hoy día queremos remontarnos en el tiempo y conocer al padre Pedro Sordini, que trabajó en Chile, sobre todo en parroquias, sobre todo en Los Ángeles. Conozcamos el lindo testimonio que nos van a dar de este sacerdote orionista, hoy en Héroes de la Caridad. El padre Sordini era pastoral, era un hombre, era un párroco. Si uno tendría que definir un párroco, el padre Sordini. Él no decía nunca que no a nadie, cualquier cosa le pidieran. Eso fue, me parece a mí, la principal característica. Por eso yo lo definiría a él, el cura tal como lo quiere la gente. Él tenía el tiempo para todo. Cuando lo llamaban por enfermo, pero era una cuestión impresionante, o sea, siempre disponible. Era el que se hacía todo a todos. En cualquier momento del día o de la noche, que a él le hubiesen llamado para ver a un enfermo, para una persona que quería conversar con él dejaba allí la cuchara, se levantaba y la iba a atender. Yo no recuerdo nunca haberlo visto arriba de un vehículo. Fíjese que esa imagen la tengo. Siempre lo vi caminando. Él no sabía conducir, así que él tenía que caminar mucho. Entonces uno veía al padre que iba con la estola y con el Santísimo porque iba a ver enfermo. Y él siempre con su sotanita, nunca vestido de caballero, como le decía yo, de caballero. Y él, su sotanita, Ave María, y adelante se remangaba su sotana. Él nunca se sacó la sotana, murió con sotana. Él, siendo tan pobre, viviendo tan pobremente, él nunca se sacó la sotana. Vivió y murió con la sotana, esa sotana que le había puesto Don Orione. Él hablaba mucho de Don Orione, lo conoció bien. Y quizás lo más lindo para mí en ese tiempo, que era joven seminarista, estaba recién empezando, es que se acordaba mucho de Don Orione. Daba mucho testimonio de haber conocido a Don Orione, de haber compartido con él. Mire, era un hombre al cual le molestaba la soledad. No podía estar nunca callado. Él hablaba siempre, o solo o con otros. Y por eso que estaba siempre metido allí en la vereda, saludando a los que pasan. La mañana cuando se levantaba, ya que dormían los dos, él y el padre Mattioli, en piezas diferentes, ¿no? Separada por un muro, evidentemente, ¿no? Entonces él, la mañana cuando se levantaba, la primera cosa, a través del desagüe del agua, hablaba y saludaba al padre Mattioli. Padre Mattioli le contestaba, evidentemente, ¿no? Y se conversaba, porque se hacía mucha burla el uno con el otro, pero se conversaban a través de ese conducto. Pero lo que más me llamó la atención y que yo todavía lo destaco es que cuando íbamos a misa al campo, y en algunas ocasiones yo manejaba el camión para acarrear la gente a la misa, él preguntaba, él decía, hola señora María, ¿y qué pasó con la Chepa? ¿Y cómo está don Juan? ¿Por qué no vino el Pedro con el...? Se sabía el nombre de toda la gente. O sea, él tenía una buena memoria y él podía preguntarte después de muchos años cómo está tu mamá Zulema, tu papá Guillermo, cómo está tu hijo tanto. Se conocía todo. De hecho, cuentan que una vez venía en ese tiempo de estos tractores con un coloso atrás lleno de gente y se encontraron con el padre Sordini y la gente se bajó a saludarlo y él a todos los reconoció por nombre. Y eso para la gente era muy importante. Tenía una memoria de elefante. Nos recordaba la familia, los papás, los abuelos, los nietos. Él, una vez que había visto una persona, ya no se la olvidaba jamás. Usted le preguntaba por la familia que vivía en la última población para allá y él le sabía con nombre y apellido. Eso significa que, digamos, el pastor efectivamente conoce sus ovejas. El padre Pedro fue un hombre especial.
muy universal. Bueno, los actos litúrgicos al interior del templo eran de mucho recogimiento. Él lograba que la gente tuviera una participación bien, no sé si profunda, pero muy concentrada, digamos. O sea, uno entraba y era un silencio total en el templo. Él es conocido por todos los bautismos que hacía, por el mes de María, por lo entusiasta, porque cantaba muy bien y la gente todo lo seguía. O sea, él, el mes de María acá era por todo el mundo conocido por cómo arreglaba la iglesia, la preocupación por las personas, de confesar. Él podía estar todo el tiempo confesando. Lo que más le admiraba. Y toda la vida él preocupado de que se hiciera, por ejemplo, el mes de María en los alrededores, así él nos pedía. Y que hablaba mucho de la Virgen, tenía una devoción muy grande a la Virgen. Él era en ese sentido muy del rosario, la Virgen. Al celebrar el mes de María, el padre Pedro le encantaba, motivó al obispo de aquel tiempo, a Monseñor Rocimbo Fuenzalía, que todas las comunidades parroquiales culmináramos el mes de María en la Virgen en la carretera. En una esquina Sor Vicenta con la Panamericana, ahora cambió de nombre, era un lugar donde siempre habían choques y al padre se le ocurrió poner una Virgen. Y entonces puso ahí en una especie de punta de diamante la Virgen y dejaron de haber choques. Y después, un 8 de diciembre, hizo una peregrinación allá. Y no era el hombre solo exclusivamente que organizaba. Lo recuerdo tan perfectamente que recorría desde la primera comunidad que iba adelante hasta la última, con el rosario en la mano, cómo nos hacía cantar a todos, cómo nos hacía gritar de corazón a la Santísima Virgen el testimonio de fe. Llegó un momento, no recuerdo el año, en la cual llegó el obispo un día y me dice: Ernesto, se llevan al padre Pedro. ¿Qué podemos hacer para que no lo lleven? Entonces el vicario general, Monseñor Hugo Narváez, en aquel tiempo le dijo: Monseñor, envíe una carta al provincial para que no se lo lleve. Era tanto el cariño que le tenía la gente, era tanto el cariño que le tenía el obispo, era tanto el cariño que le tenía el clero, que fue capaz un obispo de poder jugársela para que lo dejara. No le hicieron juicio, no le hicieron caso, porque las congregaciones son así. Pero quedó el testimonio de un obispo que se la juega para que este sacerdote continúe dentro de la diócesis. Y que a él lo recuerdan, de verdad, tengo que decirlo, usando la palabra que se me viene primero a la mente, lo recuerdan como un santo. Muy querido de toda la gente. Para mí es un santo sacerdote. Cuando hablamos de un párroco, uno se le viene a la mente el padre Sordini. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el testimonio del padre Sordini? Lindo, ¿verdad? Yo destaco su alegría, su jovialidad, esa chispa que compartía con la gente y que lo compartía con grandes y chicos. Ese ha sido el padre Pedro Sordini hoy en Héroes de la Caridad.